Radioemisoras Emaús presenta el mensaje de Dios. Libro de Números, capítulo 22, versículo 22. Vamos a orar y luego le vamos a dar la lectura a la palabra del Señor. Inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor Dios de los cielos. Gracias le damos en esta hora por esta bendición que nos concede de poder estar en su casa, cada uno de nosotros, con el único deseo de poder aprender cada día más de su palabra, entender lo que muchas veces nos cuesta entender, Dios amado, y sin duda creemos que aunque sepamos o hayamos leído la palabra muchas veces, usted tiene algo más especial y más profundo aún para nosotros. Ruego tu bendición en esta hora, que tú puedas hablarnos a través de este mensaje y que los que están acá y los que escucharán sean pero muy bendecidos a través de ello. A través de Jesús lo pedimos todo para tu gloria. Amén y amén, Señor. Leo el versículo 22 del capítulo 22 del libro de Números. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él dos criados suyos. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Dele ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Así es. Pueden ustedes sentarse. Esta historia es la historia de Balaam, ¿ya? ¿Cierto? Cuando usted conoce que él va para que el rey Balac le pide para poder ir a maldecir al pueblo de Israel. Esa historia la conocemos mucho, incluso hay alabanzas que se sacaron, cánticos que se sacaron de acuerdo a esto, ¿cierto? No me recuerdo, pero había una alabanza de un grupo de hermanos que cantaban antiguamente bastante sobre esto. Cuando un profeta llamado Balaam decía la alabanza, y es así, ¿cierto? Se dirigía camino no sé dónde, pero iba camino, ¿cierto? Para poder maldecir al pueblo de Dios. Pedido lógico por el rey de Moab. Pero aquí nos cuenta la historia y vamos a ver un poquitito de esto. Le puse este título: Dios se cruza en nuestro camino, o en tu camino, cuando Dios se cruza, por el hecho de que nosotros la palabra de Dios podemos decirla lo que sucedió en ese tiempo, pero no podemos quedarnos con lo que sucedió en ese tiempo, sino que esa palabra que sucedió en ese tiempo debemos ahora aplicarla a este tiempo, al tiempo nuestro, ¿ya? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y trasciende en el tiempo, en las edades, pasa. Es para todos esto. Entonces, si la experiencia que sucedió con usted significaría que usted no podría aplicarla si nosotros dejáramos la palabra y diríamos, no, es que eso sucedió en ese tiempo, entonces no le tenemos ninguna aplicación a la palabra. O sea, sería una palabra que no trasciende en el tiempo. Es como las experiencias que usted tiene, no debería entonces a través de las experiencias aconsejar a alguien. No es así. Nosotros a través de las experiencias que a nosotros nos han sucedido, podemos aconsejar hoy a nuestros hijos, a nuestros nietos, a quienes están bajo nosotros, a los que están iniciando. Asimismo es la palabra de Dios. Aunque sucedió en ese tiempo, esa palabra trasciende en el tiempo y la aplicamos ahora a nuestro tiempo. Y creo que tan igual como se le cruzó el ángel de Jehová, porque este llevaba un camino malo, perverso, ya se le cruza a él. En ese sentido, creo que el ángel de Dios o Dios mismo se nos cruza a nosotros cuando no tenemos un camino recto o correcto, o cuando no estamos haciendo las cosas bien como Dios le agrada. Dios se cruzará en nuestro camino. Usted conoce bien la historia de esto y la vamos a tocar varios puntos de ello, pero creo que sin duda a veces nosotros llevamos camino y no tan solamente hablando del pecado mismo allá, sino que de repente no son cosas de pecado, pero son determinaciones que nosotros vamos tomando. Es como el pastor Santiago les dice, en vez de que usted
digan mañana haremos esto o esto otro. Primero, mejor consultarle al Señor si Dios quiere, o sea, en otras palabras, hablando de que si Dios quiere, porque la gente, ellos estaban diciendo, no, mañana vamos a ir allá, mañana vamos a ir acá, y a Dios lo dejaban de lado, no le consultaban a Dios, ¿me entiende? Y ellos tomaban sus propias determinaciones no basadas en la dirección de Dios, sino que bajo nuestra propia voluntad. Entonces el pastor Santiago estaba enseñando y diciendo, mejor debieran decir, si Dios quiere voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Incluso en esas determinaciones, donde nosotros no queremos poner a Dios, y que son determinaciones que muchas veces nosotros creemos, de acuerdo a nuestra mirada, que son buenas, Dios muchas veces se cruza en nuestro camino por amor a nosotros, por amor. Aunque no quisiéramos, en una determinación que nosotros quisiéramos tomar, nosotros la encontramos súper buena y no quisiéramos que nada nos estorbe. Pero nosotros podemos conocer lo que estamos haciendo ahora, ya, las experiencias que tenemos desde ese día hacia atrás, pero no conocemos el futuro. En cambio, Dios conoce si nos irá a ir bien o nos va a ir mal, y las cosas no nos van a salir como nosotros queremos. Entonces, como Dios no quiere el mal de nosotros, no quiere que nosotros suframos, Dios se cruza en nuestro camino, hablando de ese tipo de situaciones, y decir, mira, no vayas, no te vayas, no hagas esto otro, para poder guardarle y protegerle a usted. Ahora, hablando de pecado como este pecado, ¿cierto?, de ir a maldecir un pueblo, lógico que era un camino súper malo. Dios se cruza, aún así, nosotros podemos ver la misericordia de Dios en ese instante con este hombre, que Dios se cruza en el camino, por supuesto, y aunque no le da muerte ahí, vamos a ver cómo murió este hombre también. Pero la verdad de las cosas es que siempre cuando nosotros hemos llegado a Cristo, la persona, el cristiano, la persona que llega a Cristo, nosotros debiéramos siempre estar orando por la voluntad de Dios para nosotros, vivir en la voluntad de Dios. Señor, ¿será tu voluntad que vaya a hacer esto? Consultarle a Dios o orar a Dios, es pedir la dirección a Dios, leer la Biblia, ¿qué dice la Biblia con respecto a aquello? ¿Agradará a Dios esto? ¿Estará dentro de los planes de Dios? ¿Estará bien? Porque uno tiene que ver su entorno que está viviendo. ¿Me está entendiendo en cuanto a esto? Entonces uno analiza, es lo que ministraba, no me recuerdo si el día jueves o días atrás, cuando tenemos que primero, si queremos tomar una determinación, reflexionar, ¿cierto? Después que reflexionamos, estamos hablando de que todo eso lleva en la oración, estar orando un tiempo a Dios, pidiendo a Dios eso, y después que accionamos debemos volver a reflexionar de cómo hicimos las cosas para poder corregir lo que nos salió mal y empezar a hacerlo mejor. Entonces ahí donde nosotros entendemos que Dios se va a cruzar en nuestro camino. Es imposible. Ahora, de que usted y yo estemos acá hoy en día, es porque Dios se cruzó en su camino. Le dijo, su camino es malo, tu camino es un camino de muerte, tú vas equivocado, porque usted y yo creíamos que íbamos al cielo. Dígame, ¿quién de nosotros creíamos antes que íbamos a ir a un infierno porque nos encontrábamos súper buenos? ¿Me está entendiendo? No entendíamos al 100% el sacrificio de Dios o de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. No sabíamos mucho de aquello. Entonces hoy día que entendemos esto, sabemos que nuestro camino era un camino errado, equivocado. Y por supuesto Dios se cruza en nuestro camino para impedirnos nuestro caminar errado, ¿cierto? Y decirnos, este es el camino. Y ahí viene Dios y envía a Jesús, y Jesús nos dice, yo soy el verdadero camino a seguir. O sea, y Jesús tiene la palabra aquí para nosotros. Entonces, Dios se cruza en este camino de este personaje. Cada situación y cada experiencia que nos sucede no son por casualidad, sino que son parte, hermanos, del proceso, y debemos saber que Dios tiene un propósito cuando se cruza en nuestro camino, que lo acabamos de decirlo. Un camino errado, le decís, no, este no es el camino, no es lo correcto, no es lo correcto lo que vas a hacer, entonces tienes que hacer esto otro. Y ahí es donde debiéramos entender nosotros, porque muchas veces queremos que Dios nos diga, no hagas esto, y que en detalle. Creo que el Espíritu Santo nos ministra y nos agranda, nos aclara, nos revela lo que las Escrituras nos quieren decir a nosotros. Eso es la revelación de Dios. Usted lee la Biblia y usted dice, ¡ay, qué profundo! Había leído tantas veces este versículo, dice usted, y ahora entiendo lo que Dios quiere decir acá. O sea, la revelación es cuando Dios nos abre las Escrituras a nosotros. La lectura de hoy a nosotros nos va a enseñar que el camino que llevaba Balaam no era un camino bajo la voluntad de Dios.
bajo la voluntad de Dios. No estamos en el Evangelio porque vamos a querer movernos bajo nuestra voluntad. Estamos en el Evangelio y Dios nos ha llamado porque nos vamos a mover bajo la voluntad de Dios. De lo contrario sería seguir viviendo como yo llevaba mi vida, perdida en un camino perdido, errado, porque estamos bajo nuestra propia voluntad. Pero ya hemos recorrido tantos años y sabemos que nuestra voluntad no es buena, no es la mejor. No que todo esté errado, pero sin duda la voluntad de Dios nos llevará siempre a la victoria, a tener la paz, a conseguir en realidad a lo mejor con menos dolor o sacrificio ciertas cosas. No estoy diciendo que no van a haber problemas, aunque hay que pagar el precio, pero creo que la voluntad de Dios es mejor para nosotros. Y es como debiéramos vivir nosotros. El mismo Jesús dijo: papá, que no se haga, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, que no mi deseo lo ponga primero que tu deseo, Señor. Y eso es ahí cuando nosotros le permitimos a Dios que trate con nosotros. Cuando le permitimos a Dios que trate con nuestras vidas, ya sea en diferentes maneras, que Él hable a través de la palabra, el trato que Él tenga con nosotros a diario, la palabra nos va enseñando. Es cuando nosotros le permitimos a Dios y le decimos como Jesús dijo: Señor, si es posible que no vaya a la cruz, que no vaya, pero si no, que no se haga mi deseo, sino que lo que tú quieras, lo que tú quieras. Entonces, hoy día vemos esto, el trato, el camino que llevaba Balaam, ¿cierto? No era un camino bajo la voluntad de Dios, sino que era un camino netamente bajo sus propios deseos. Entonces dijo en el versículo 12 de Números 22, dice: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es ese pueblo. ¿Me está entendiendo? Dios le dice, porque el rey Balac, ¿cierto?, viene y envía a todo esto. Tenemos que entender que Israel era muy temido. Israel era muy temido. Hasta la hora es temido Israel. ¿Por qué cree usted que tratan de destruirlo? Porque es temido. ¿Por qué? ¿Para qué me voy a preocupar de algo tan chico si no va a causar cierto daño? Pero entienda usted, pareciera que todo gira en torno, no pareciera, todo gira en torno al pueblo de Israel ahí, en esta tierra. Es muy temido Israel hasta el día de hoy, siendo una nación, un pueblo ni siquiera grande, ni siquiera del porte de Chile, sino que como una de nuestras regiones del norte, es Israel, todo, y es una potencia mundial. ¿Está entendiendo? O sea, Israel era temido, es temido y seguirá siendo temido. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel es su Dios y mi Dios, y contra Dios nadie se puede ir. ¿Me está entendiendo? Ahora, si usted no tiene esa confianza, no, lógico, usted va a andar usted temiendo. Pero cuando nosotros confiamos en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, en el Dios de Jacob, en el Dios de Isaac, nosotros vamos a andar tranquilos, confiados en Dios, que todas las cosas que puedan sucedernos nos van a ayudar a bien, porque esto es así. Dice que todo lo que nos suceda a nosotros nos va a ayudar a bien. No significa que no nos van a salir cosas malas, pero Dios la va a revertir en favor suyo, en favor mío, en favor nuestro. Entonces, Balaam sabía muy claro que no tenía que ir a maldecir a este pueblo. Lo que estaba sucediendo aquí con Balaam es que puso su voluntad desestimando a la voluntad de Dios. Con esto entendemos que uno de los obstáculos que provocan, hermanos, que Jesús se cruce en nuestro caminar es movernos en nuestra propia voluntad. Ahí ya Dios se va a cruzar en usted. Es como cuando el papá le dice al niño pequeño, el que está bajo sujeción, en el sentido de que todavía está en la casa con los padres, ahí le dice: mira, haz esto así. Entonces el papá va a ver a ese hijo y el hijo no lo está haciendo así, lo está haciendo asá, de esta otra manera. Entonces, ¿qué está haciendo ese niño? Ese niño está haciendo el deseo del padre bajo la voluntad de él mismo, o sea, no en el deseo y la voluntad del padre. Entonces viene el padre y le dice: hijo, lamentablemente no estás haciéndolo como yo te digo, hazlo, borra. Es como cuando les llegábamos a escribir a nuestros niños, ¿cierto? Borra esto y hazlo de nuevo. Y eso es hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros y este varón Balaam no está en esto, Dios se le va a cruzar.
Se le va a cruzar en el camino, le va a colocar un impedimento a usted. Y usted puede decir, no, es que yo tengo el dinero, no, es que yo puedo hacer esto otro, no, es que yo tengo las capacidades. Y usted puede tener todo, pero Dios se te va a cruzar. Y cuando se cruza Dios, ay, ay, decimos nosotros, ¿ah? Es complicado esto, es complicado. Balaam es un hombre, fue un hombre que resistió la voluntad de Dios, la resistió. Le puso oposición a la voluntad de Dios. La resistencia es cuando usted tiene una fuerza, algo pesado sobre sus hombros. ¿Qué es lo que hace usted? Quiere resistirla, oponerse a la fuerza que le está cargando y llevando hacia abajo. Usted la resiste y la aguanta, y ahí está, aunque va doblando las piernas, pero la resiste. Eso es lo que hizo Balaam, resistió a Dios, le puso él oposición a Dios. Él se quería cruzar en el camino, él se cruzó por el camino de Jesús, se cruzó, ponerle un obstáculo a Dios, en otras palabras. En este caso era el pueblo de Israel que querían ponerle este obstáculo, era el pueblo de Israel. Devorador o glotón, Balaam era un vidente famoso, hermanos, más o menos su significado, para que entendamos esto. Era un vidente famoso, hijo de Beor, que vivía en Petor de Mesopotamia. Ahí en Mesopotamia había muchos lugares, mismo enfrente, Ur de los Caldeos, donde eran dioses, tenían muchos dioses, hablamos del politeísmo, ¿cierto? Muchos dioses, entonces no era raro encontrar este tipo de videntes, que adivinos o adivinadores, ¿ya? Que podían hacer algo bueno como que podían también hacer algo malo de acuerdo a lo que la persona quería. ¿Ya? Y entonces este hombre era eso. En el libro de Judas, si nosotros leemos en el capítulo 1, versículo 11, dice: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y cierto, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, en el lucro, por obtener esto, por obtener más, por ganar más, por el dinero. Usted sabe lo que sucedió allá, cierto, con Balaam, ¿ya? Y perecieron en la contradicción de Core. Aquí nombra varios: a Caín, uno de los hijos de Adán, cierto, que se levanta en contra de su hermano Abel. ¿Por qué se enojó? Se molestó porque la ofrenda de Abel fue aceptable delante de Dios, y la ofrenda de él no fue aceptable, ni él tampoco fue aceptable delante de Dios. Lo pone. Entonces hay un ay para aquellos que reaccionan o tienen el espíritu de Caín. Y luego dice: y se lanzaron por el lucro de Balaam. También hay un ay aquellos, cierto, cuando van en ese sentido. Y perecieron en la contradicción de Coré, que Coré fue el que se opuso a Moisés, ¿ya? La contradicción. Entonces la oposición que nosotros podemos ver. Hay que poner oposición, pero no a Dios, a lo malo. Recuerdo también en el año, no me recuerdo si en el 1915, 1917, con la reforma de Martín Lutero, cuando clava las 95 tesis, o sea, tratando de decir lo que la iglesia está enseñando en ese tiempo, no es lo correcto con las indulgencias, que el purgatorio, que esto otro, no era lo correcto. Y él hace una reforma, forma una oposición, hace una resistencia a Martín Lutero, ¿cierto? Y desde ese día el protestantismo llegó y claro, porque protestaron, porque él fue uno de los que protestó en contra de las prácticas religiosas que no estaban en la palabra del Señor. Entonces se pone una posición también a lo malo. Asimismo nosotros no es que no nos vamos a oponer a resistir, no vamos a oponernos o resistir, pero no a Dios, hermano. No a Dios, no a la voluntad de Dios, sino que a todo lo malo, lo que nos aparte de Dios. Entonces, está hablando la Biblia que hay un ay para todos eso. El ay de castigo. Esto es como cuando usted le dice a la hija o al hijo pequeño, los papás somos siempre así: espérate nomás, guachito. ¿Lo ha escuchado usted o no? Cuando dice: espérate nomás cuando llegue tu papá. Ay de ti, le dice usted. Ay de ti. Y nosotros como hijos nos pasábamos las películas más grandes, más grandes, si teníamos un árbol, arriba del árbol subido, si había una cama, algo detrás del catre en esos años escondido, porque ay nomás, si llegaba el señor de la casa. ¿Me está entendiendo? Entonces, eso es lo que le está diciendo. Ay para Caín, para los que tienen ese espíritu, porque Caín existió en ese tiempo, ahora no está. ¿Me está entendiendo? Abel y todos los hombres pasaron, pero la palabra de Dios no pasa, por eso es que permanece para siempre.
Entonces, la palabra es aplicable ahora para nosotros. Yo no le puedo contar la historia y no la vamos a aplicar en este tiempo. Tenemos que aplicarla para que sea un mensaje que nos hable a todos, que pueda ser entendible. Porque si no, siempre vamos a decir, no, que esto es de esto, que esto es de allá. Pero aplícala a tu vida ahora. ¿Cómo la podemos hacer aplicable? Entonces, ahí donde vamos teniendo un mensaje. Y el libro de Judas, son solo versículos el libro de Judas, dice, hay de ellos porque han seguido en el camino de Caín, un camino malo. ¿Me está entendiendo? El bajo se lanzaron por el lucro de Balaam, un camino malo, y perecieron en la contradicción de Coré, malo también. Entonces, hay un ay para todos aquellos que se ponen y se cruzan en el camino de Jesús, para estorbar a Jesús. Hay de los que se quieren cruzar hoy en el Evangelio, para impedir el Evangelio, para impedir la predicación de la palabra. Hay un ay para ustedes. Eso es lo que está diciendo Dios. Y si nosotros no lo entendemos, vamos, crúzate en el camino de Dios, y el ay vendrá. Las leyes hoy en día se quieren cruzar para impedir la predicación del Evangelio. Hay un ay. A Dios nadie lo detiene. Por ahí hay alguien que dijo, Dios no puede ser detenido. Y no puede ser detenido. Nadie lo ha detenido. Y dígame que no siempre Dios ha querido ser detenido. Desde el comienzo el diablo trató para cruzarse en el camino de Dios y detener la voluntad de Dios. Se cruza en una serpiente. Es cierto que Satanás mismo, el diablo, la serpiente antigua, engaña a Eva y a Adán, ¿cierto? Se cruza en el camino, lo impidió. Impidió la predicación del Evangelio, impidió, nosotros ahora decimos, para que Cristo no pudiera seguir haciendo, para que lo profetizado a través de Cristo no llegara a ser. No lo impidió. Después nace Moisés en la voluntad de Dios. Impidió, el diablo se levanta una vez más para tratar de destruir la voluntad de Dios, dándole muerte a todo varón. Que se le dice a las parteras, todo varón tiene que morir. ¿Lo impidió Dios? ¿Impidió el diablo la voluntad de Dios? No la impidió. Pasan los años y llega Jesús. Nace Jesús y escucha el rey y dice, mátenme a todos los nacidos, todos los que tengan 2 años. Y salieron a matar, y yo creo que no mataron solamente a todos los, no iban a andar preguntando, préstame el acta de nacimiento, cuántos años tiene tu pequeño. Yo creo que mataron a mucha gente. ¿Impidieron la voluntad de Dios? No la han impedido. Trataron de destruir a Pablo, trataron de destruir a los profetas. Es como Jesús mismo, les envié profetas, les envié esto, les envié esto otro. ¿Han impedido, han detenido el Evangelio? ¿Han detenido la voluntad de Dios? No. Entonces, en este tiempo, las leyes no detendrán la voluntad de Dios. Nada, porque Dios no puede ser detenido. Entonces Balaam se lanzó en esto, en este lucro. Definición de lucro, podríamos decir nosotros, se conoce como lucro al ingreso de ganancia, a la ganancia, al beneficio o provecho que se consigue a partir de una determinada cosa o actividad. Es decir, el beneficio de tipo económico es el lucro. Y esto a Balaam le brillaron los ojos, para que usted lo entienda. No le importaba la propuesta, ya que era un adivinador. Era un hombre que podía ser consultado y podía proferir un bien en contra de alguien o podía proferir un mal en contra de alguien. Entonces a él no le interesaba eso, a él no le interesaba quién era. Y se cruza a Balaam en el camino de Dios y de Israel. Se cruza en el camino de Israel. Entonces Balaam es el ejemplo de un hombre religioso que sucumbe ante la tentación de la avaricia. Balaam era un adivino, hermanos, o adivinador, cuya reputación de hombre que pronunciaba maldiciones y bendiciones. Eso es. ¿Me está entendiendo? Puedo hacerle bien como puedo hacerle mal, decía Balaam. Ya eficaces eran. Se había extendido mucho más allá de la frontera de su país natal. ¿Cierto? Cuando escuchan esto y sabe Balac que viene Israel y se instala enfrente de él, entonces viene Balac y proclama asamblea con sus ancianos, con sus jefes, y dice: ¿qué vamos a hacer? Parafraseando esto, y envían una comitiva porque sabían que había un hombre en tal lugar que podía hacer bien y podía hacer mal, y ese nos va a detener a Israel, porque era temeroso, le tenían miedo a Israel, y Dios es temible, dice la Biblia. Dice amén, ¿o no? Entonces
viene, este hombre pronunciaba bendiciones, maldiciones eficaces, se había extendido mucho más allá de la frontera de su país, porque llegó a oídos de este varón. Balaam vivía en Petor, un pueblo situado, hermanos, en la parte superior del valle del Éufrates, cerca del río Sahur. No lejos de allí está Harán, ¿cierto? Harán, el lugar de donde después partió Abraham solo camino a Canaán. Recuerde que estaban en Ur, el papá los saca, llegan hasta Harán, y en Harán muere el papá, Taré, el padre de Abraham, y de ahí salen acá. O sea, habían pasado, Jacob también estaba en Harán, o sea, había sucedido muchas cosas en ese lugar. No lejos de allí estaba Harán, entonces, donde en un tiempo habían vivido hombres temerosos de Dios como Abraham, Lot, Jacob, y así una infinidad de hombres y de gente que lo seguía a ellos. Este hecho puede explicar por qué el adivinador Balaam sabía acerca del Dios verdadero y hasta se refirió a él como Jehová mi Dios. ¿Por qué? Porque estaba cerca de él. Entonces escuchaban, si en Ur de los Caldeos ya sabían que Abraham tenía que salir, porque el padre de Taré dice que él lo sacó, Abraham de allá, él tomó a su hijo y a toda su familia y salió, llegaron hasta Harán. Entonces ya este adivinador había escuchado, sabía algo de este pueblo, sabía algo de Dios, ¿está entendiendo? Veía los milagros, veía las promesas, veía todo de lo que Dios podía hacer en parte. Entonces ya lo conocía. Si leemos Números 22, 18, dice: y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac el rey, ya, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, esto dijo este hombre que deseaba mucho el lucro, no puedo traspasar la palabra del Señor mi Dios para hacer cosas chicas ni grandes. ¿Me está entendiendo? No puedo traspasar la palabra de Dios para hacer cosas chicas ni grandes. Pero ¿qué estaba diciendo Balaam? Y como era tan codicioso, él estaba subiéndole el precio a la propuesta de Balac. ¿Entiende? Le había mandado una cantidad de enseres, de oro y de muchas cosas para que maldijera Balaam al pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, quizás encontró poco, entonces viene y le dice la palabra cliché: ni aunque Dios me diera todo, ni aunque el rey me diera todo, no lo podría hacer. O sea, ¿qué está diciéndole? El rey está pensando, quiere más, y a lo mejor por ahí lo ganamos. Era la ambición del deseo del corazón de Balaam, hermanos. Pero ¿cómo llegó a Balaam a ser resistidor de la voluntad de Dios? ¿O cómo el hombre hoy resiste la voluntad de Dios? ¿Cómo el hombre hoy, así como Balaam, resiste a la voluntad de Dios? Quiero que leamos Mateo capítulo 23, versículos 37, y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Se da cuenta lo que Jesús hace? Porque ahí es cuando llora Jesús frente a Jerusalén. Se da cuenta, resistiendo, porque se mandaban los profetas. Los profetas eran los que recibían la revelación de Dios y entregaban la profecía a quien deberían de entregársela. En ese tiempo, entregársela exclusivamente a un rey, a la nación, al pueblo, y ellos la tenían que hablar. Los oráculos de Dios venían a ellos y ellos las entregaban. ¿Está entendiendo? Los apóstoles que implantaban iglesias, que eran enviados, ¿cierto?, en ese tiempo. Y lógico, ahí tenemos el último de nuestros apóstoles, que es el apóstol Pablo. ¿Me está entendiendo? Y ahí empieza la palabra del Señor también. Entonces, para que veamos la resistencia, matan a los profetas, apedrean a los profetas, a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, o algo no lo queremos hacer, estamos resistiendo a Dios. Resistimos a Dios, porque Dios nos dice esto y nosotros no lo resistimos y ponemos oposición. Ahora, hay otros versículos por ahí, no sé si los voy a tocar, pero dice: los que resisten acarrean condenación. Entonces, si nosotros nos cruzamos en el camino de Dios diciéndole, en otras palabras estamos diciendo: no me importa lo que tú digas en tu palabra, no me importa tu pensamiento, mi voluntad, le dice el hombre, es mi voluntad, estaba diciendo Balaam. ¿Me está entendiendo? Entonces se acarrea condenación allá. Ahora, quiero que usted sepa que el hombre ha caído, que el hombre caído
¿cierto? O sea, no regenerado por Dios, resiste a Dios en todo momento. El hombre que no ha conocido a Dios, que no le ha entregado su vida a Jesucristo, resiste a Dios en todo tiempo. Lo vive en resistencia. O sea, porque Dios lo único que quiere, los está llamando a través de la palabra, a través del mensaje, ¿cierto? Y el hombre dice, no, resistimos a Dios. Resistimos a Dios. Le hemos hecho el libro de Hechos en el capítulo 7, versículo 48, dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de servir, dice el versículo 51, e incircuncisos de corazón. ¿Se da cuenta? Así los trataba Dios ahí, les decía, y de oídos. O sea, ahí estamos resistiendo cuando somos duros de servir, de cuello, de cuerpo aquí, ¿cierto? Eso, e incircuncisos de corazón, o sea, un corazón no transformado, no renovado. Recuerde usted que la incircuncisión era al 8º día para todos los niños que nacían, al 8º día los circuncidaban. Y todo varón que se incluía al pueblo de Israel, el esclavo, cualquiera tenía que ser circuncidado. Abraham mismo se circuncidó, tuvo que circuncidarse después de muchos años. ¿Está entendiendo? Pero ahora la palabra de Dios también dice que ya no es la circuncisión del prepucio, del cuerpo ahí, sino que es la circuncisión del corazón. Que la circuncisión hablaba de echar lo pecaminoso, lo que traía defección, infección y mala higiene. Entonces ellos, el varón era circuncidado, pero hoy en día entonces la circuncisión del corazón del hombre, y cuando hablo de hombre incluye a la mujer inmediatamente. Entonces lo malo sacarlo de nosotros, porque si no, de lo contrario estamos resistiendo a Dios. Estamos resistiendo a Dios. Entonces ahí donde viene, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Resistimos al Espíritu Santo cuando no queremos hacer la voluntad de Dios ahí. Como vuestros padres, ¿ve? Ahí se da cuenta, como vuestros padres del antepasado, así también vosotros resistieron. El pueblo de Israel resistía a Dios. Recuerdo cuando estaba Moisés en el monte Sinaí. Moisés estuvo muchos días arriba y era el pueblo de Dios, y Moisés era el líder. Pero cuando el pueblo peca abajo a los pies del monte Sinaí, Dios se enoja y le dice, mira Moisés, tu pueblo ha pecado. Porque era responsabilidad de Moisés el pueblo, porque había pecado. Aarón estaba abajo, Aarón fue el que le pidió todo aquello para hacer ese becerro de oro, ¿cierto? Entonces el Señor les dice, tu pueblo ha pecado. Entonces dígame si no estaban resistiendo la presencia de Dios, resistiendo a Dios, poniendo oposición. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Se da cuenta? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Estaba hablándoles allá, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas regañaban, dicen, de sus corazones y crujían los dientes en contra de él. ¿Que no crujen los dientes cuando alguien se opone al evangelio? La gente que se opone al evangelio le crujen los dientes cuando escuchan hablar del evangelio, porque no les gusta, porque no les agrada. Entonces se pone la oposición. La oposición viene allá, resiste. Y aquí Dios se cruza en el camino de ellos ahora. Jesús les decía a ustedes mismos, y sus antepasados se fueron en contra de los hombres que yo levanté. Entonces, al oponerse ellos a los hombres que Dios enviaba, estaban resistiendo y oponiéndose a la voluntad de Dios. O sea, si Dios levanta hombres y me opongo al hombre que Dios levantó, estoy resistiendo a Dios. Resistiendo a Dios. Así, de esa manera, tiene que usted entenderlo de esa forma. La bendición de Dios viene ahí, y si nosotros nos oponemos, estamos resistiendo a Dios. Dios ha provocado un llamado eficaz en usted, y esto se refiere a la regeneración soberana de Dios en todos aquellos que han entregado sus vidas a Jesucristo. Esto no nos da a entender que al usted aceptar la palabra de Dios
y al desear vivir para Dios, decimos que es un llamado eficaz, ¿cierto? Eso, o sea, la eficacia habla de que cumple lo deseado, la palabra de Dios, cumplió lo que quiere, tiene eficacia, produce, ¿ya? Por lo tanto, el hombre no regenerado resiste a Dios, pues está esclavizado y no puede hacer la voluntad de Dios. El hombre que no ha sido regenerado por Dios, lógico, va a rechazar el evangelio, va a rechazar este mensaje, va a rechazar la palabra de Dios. Ciertamente muchas veces la prosperidad solamente es como la prosperidad, va a estar de acuerdo con la prosperidad. Para la prosperidad, imposible de que haya alguien que no tenga nada o que tenga poquito. La prosperidad habla de abundancia, alejado completamente de la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? Cuando los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra, hermanos, prometida, el rey moabita, porque esto era el rey Balac, el rey moabita Balac y su pueblo se sobrecogieron, o sea, tuvieron miedo de Israel. Ellos tuvieron miedo de Israel. Por eso se buscan a un adivino, a un adivinador, para que maldiga a Israel. Entonces tuvieron miedo de Israel porque quizás ascendía a cerca de 3 millones de personas. Israel era mucho, recuerde usted que salieron pocos, pero empezaron a crecer. Le tenían miedo, allá vienen los israelitas. Y más que eso era la presencia de Dios con ellos. Porque nunca perdieron sus batallas, solamente una vez perdieron sus batallas, pero Dios les vuelve a dar la victoria. ¿Me está entendiendo? Siempre salieron victoriosos, echaron a todos sus enemigos de ahí. Entonces los hacía temblar Israel a ellos. Los hacía temblar. Por eso Dios está con Israel todavía. Entendamos, es el pueblo escogido de Dios. Entiéndalo esto. Entonces viene este pueblo grande, el rey Balac, Moab, estaba ahí Moab, y viene el pueblo, y ahí vienen los israelitas, aquí estamos mal. Estos nos van a echar, los van a destruir, los van a atacar y no vamos a ser capaces de contra de ellos. Ese era el miedo. La única manera era buscar un adivinador que los maldijera. Que los maldijera. ¿Ya? Números 22, versículo 1 dice, al versículo 4, y se movieron los hijos de Israel y asentaron campamento en los campos de Moab, a este lado del Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac frente a Jericó, ¿ya? Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab temió mucho a causa del pueblo, que era mucho, y se angustió Moab, y a causa de los hijos de Israel les vino un pesar, una tristeza. Hasta aquí llegamos nosotros. Israel es poderoso. Hemos visto cómo Israel se ha tirado en contra del amorreo, los vencieron. Hemos visto cómo han sacado al leteo, al leveo y a toda esa gente. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? Entonces la única manera era maldecirlo. La única manera era maldecirlo. El pueblo de Moab estaba bien, hermanos. Y termino de leer estos versículos, ¿cierto? Entonces, frente a Jericó, a este lado del Jordán, frente a Jericó, estaban situados ya el pueblo de Israel. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab temió mucho a causa del pueblo, que era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta compañía todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. Antiguamente las guerras se hacían y se realizaban las guerras, y cuando los ejércitos avanzaban, ¿cierto? Avanzaban, llegaban a una hacienda, a una granja. Estos ejércitos despojaban al granjero, le quitaban todo, le decían simplemente, era la costumbre, simplemente darle de comer a mi ejército. Así que entraban, si tenían sembrado, entraban a los sembrados, recogían la fruta, todo, y despojaban al pobre granjero. Esto estaba sintiendo este varón, esto nos van a despojar, nos van a quitar todo esto es israelita a nosotros. Entonces, lógico, el rey Balac se cruza en el camino de Dios, se quiere cruzar, impedir el avance de Israel. Es así lo que el diablo quiere hacer, impedir el avance de la iglesia. Es así lo que las leyes quieren hacer, impedir el avance de la iglesia. Pero no podrán,
Porque aquí está el mismo Dios que está con Israel o estuvo con Israel, es el mismo Dios hoy. Su poder no ha cambiado, su poder sigue siendo el mismo. La autoridad no ha cambiado, es la misma autoridad. Igual como no fue detenido en el principio Dios, tampoco será detenido hoy. ¿Creen ustedes que Dios puede ser detenido? ¿Alguien puede frenarlo? No hay nada, hermano, nada. Si no se preocupe, si el diablo quiso detener a Jesús y Jesús no fue detenido. La tumba quiso detener a Jesús y más encima le pusieron guardias a la tumba y una piedra grande ahí y guardias. Ni los guardias ni la piedra pudieron detener a Jesús. La muerte dijo: aquí lo tengo, muerto, inerte, el cuerpo sin vida, aquí lo detengo. Le pusieron clavos para detenerlo y ni los clavos los detuvieron. Ni los clavos los detuvieron. Claro, y que hicieron un engaño. No, si los discípulos lo sacaron y se lo llevaron. No, si los discípulos ni siquiera tenían idea. Solamente una mujer que fue y le avisa a Pedro. Y llegan corriendo a la tumba y se encuentran con la gran sorpresa de que Jesús no estaba en la tumba. Porque nadie puede detener a Israel, al evangelio. Nadie puede detener a Dios. Entonces entendamos, tenemos a un Dios grande, tienes que actuar como Israel tú, ¿ah? Gedeón le decía: cuando yo les diga que grite, ustedes van a gritar. Entonces cuando yo te diga di amén, tú di un amén, pero con todas tus fuerzas, porque tenemos al mismo Dios que hizo milagros en el pasado. Entonces el pueblo de Moab estaban bien enterados de lo que es. Y dime si hoy en día no están bien enterados del poder de Dios. Así se la saben por libros los teólogos y todos aquellos. Se la saben que Jesús nunca ha sido detenido. Saben que estuvo muerto y Jesús venció a la muerte. Venció a la tumba, venció a todo. Si nunca va a ser detenido, escúchalo esto. Nunca va a ser detenido Dios. Puedes pasar tú y yo, pero Dios siempre permanecerá. Bríndele ese aplauso al Señor. Fuerte y con ganas. Y diga un gloria a Dios y diga gracias, diga aleluya. El pueblo de Moab estaba bien enterado de lo que Jehová Dios había hecho a favor de la nación de Israel al liberarla de Egipto. Estaba muy claro. Era una fortaleza, era un alcatraz donde estaba Israel. Nadie salía de ahí. El Dios Sol gobernaba. Faraón, Dios representante de Dios. Imagínate, nadie salía de ahí. Y vienen y escuchan: pero si estos no son los mismos que salieron de Israel, los mismos. No, hay que temerle a esto. Hay que temerle, son buenos. Y no son ni muchos, si eran pocos. Porque estos empezaron a crecer, se multiplicaron ahí en Israel. ¿Sabes tú por qué lo hicieron esclavos? Porque estos no pagaban impuestos, no pagaban nada. ¿Y sabes por qué? Porque el faraón y los que estaban al frente empezaron a temer. Hagamos los que paguen impuestos, hagamos los esclavos, porque están creciendo mucho. No sea que cuando crezcan más, se vengan en contra de nosotros. Eso es lo que el diablo quiere hacer en este tiempo. Porque el evangelio sigue creciendo, son muchos los que siguen llegando al evangelio. Dios sigue sacando al hombre de los pecados, sigue sacando a la prostituta del pecado, sigue sacando a los que tienen en vicio, sigue sacando a los que tienen pecados, otros pecados más allá, y la gente empieza a cambiar, la gente empieza a transformarse, la gente empieza a vivir para Dios, la gente cambia su conducta, la gente cambia su actitud, y entonces el evangelio sigue creciendo, sigue siendo predicado, el evangelio sigue siendo avanzado contra viento y marea, y más encima a través de radio, a través de televisión, a través de lo que salen a la calle a predicar. El evangelio sigue creciendo y el diablo empieza a tiritar: estos están creciendo mucho y no es fuerza que crezcan mucho, porque con 12 hombres empezó lo que hoy puedes ver que son miles y millones de cristianos a través de todo el mundo y por todas las edades que han predicado el evangelio. Si no fueron capaces de detener a este mismo reformador Martín Lutero, menos detendrán a Jesús, porque Él es el rey de Martín Lutero. Si es la misma.
Y ahí en ese día de la reforma se transforma todo. Salen los cristianos, los protestantes, y salen los que son religiosos allá. Y la Iglesia Católica no puede hacer nada, porque es Dios el que gobierna todas las cosas. Si está todo escrito, están los escritos, los que se han encontrado, el error en el Mar Muerto. Cerca del Mar Muerto, en una cueva, dentro de cántaros de greda, encontraron los rollos de Isaías completo, donde ahí dice que mi Jesús iba a venir y vino. Y los tienen. Eso no pueden refutar a la palabra de Dios. No podemos hacer nada en ir en contra de ellos. No hay adivino, no hay agorero, no hay diablo, no hay infierno que se meta con Dios, porque Dios no puede ser detenido. La presencia de Dios les decía a gritos, igual que hoy, les decía a gritos a ellos que no tenían esperanza de victoria. La presencia de Israel le decía a gritos al rey de Moab, a Balac, y a todos sus ancianos y jefes: ustedes no pueden conmigo, con nosotros. No pueden, si no pueden, no pueden. Levanten leyes, levanten lo que quieran, digan lo que digan, manden a buscar al adivino, tanto al que quieran, no pueden. Porque aquí hay un Dios que gobierna todas las cosas. Escucha esto, hermanos, si esto es una realidad. En Egipto entonces ellos sabían, y también sabían que Dios los había sacado de Egipto con una victoria aplastante, hermano, aplastante. Si el pueblo de Israel despojó a los egipcios, les quitó todo, los despoblaron, los dejaron pobres. Por eso Faraón se enoja y después salen a la siga de Israel. Eso lo hizo Dios. Eso lo hizo Dios. Dios puede despojar a los egipcios. Así que tranquilos, si tenemos a un Dios grande. Estar quietos, estar tranquilos. Seamos fieles a Dios. Vivamos bajo la voluntad de Dios, que Dios sabe lo que hace. Él te mete en la selva impenetrante, pero te hace un camino en esa selva. Y te lleva contra el mar, pero te abre un camino en el mar. Porque tenemos a un Dios sumamente, me quedo corto, extremadamente, indescriptiblemente poderoso. Si Él puede hacerte una puerta donde no hay una puerta, puede hacerte un camino donde no hay un camino, hermano. Así que temblaban los de Moab. Ahí están los israelitas, y vino temblando. Y su ejército de Moab, ahí están. ¿Qué vamos a hacer nosotros en contra de esto? Si son expertos en guerra, sí, los israelitas, los hebreos son expertos en guerra, son expertos en batalla, expertos, nadie le enseña a ellos. Ellos han luchado siempre, hermanos, siempre. Han estado toda una vida, hasta hoy, luchando. Y nunca han podido ser detenidos. Y si tú tienes a Dios en tu corazón, nada te puede detener. Te pueden quitar la vida, te pueden quitar lo que tienes, pero llegarás a la presencia de Dios en victoria. La presencia de Dios les decía a grito a ellos que no tenían esperanzas de victoria, por lo tanto no tenían alguna forma de vencer a Israel. No tenían ninguna estrategia. Las mejores estrategias las hacía Israel. No había ninguna estrategia buena. No había ninguna estrategia que pudiera ser favorable. Este rey Balac, rey de Moab, trató de buscar esa estrategia. Dijo: de la única manera que podamos. Recuerde usted que en el tiempo antiguo, el mismo Ur de los Caldeos en Egipto, los magos, los adivinos, los agoreros, los que veían la suerte, los que veían las cuestiones en el agua, una infinidad de cosas, tanto que Moisés también, cuando tira su vara enfrente de Faraón y la vara de Moisés se convierte en una serpiente, los magos también hicieron hicieron lo mismo, pero la diferencia está que la serpiente de Faraón destruyó la otra, de Moisés destruyó la de Faraón. ¿Está entendiendo, no? Entonces existían muchos de estos agoreros, adivinos y todos aquellos. Entonces era la única forma. Yo no sé si se le había olvidado de cuando Moisés había lanzado, cómo lo había sacado Dios de Egipto. Se lo olvidó, parece que Dios envía las plagas, ¿cierto?
las cuatro primeras plagas, como dijimos, ya tocaron a Israel también, pero de ahí en adelante nada más tocó a Israel, porque Dios siempre hace una diferencia con los suyos. Entendamos esto, hermano. La presencia de Dios, le decía yo a gritos, no tienen esperanza, no pueden hacer nada, no tenían esperanza alguna de vencer a Israel en la batalla. Pero concluyeron de la siguiente forma. Balac se hizo la siguiente pregunta: ¿qué hay si pudiera echarse una maldición sobre los israelitas? Oiga, si odiaba a los israelitas, a estos judíos, ¿no serviría eso para debilitarlos? De manera que pudiera expulsarlos él. Solamente debilitarlos. Digo, ¿en qué está interesado nuestro enemigo hoy? ¿Que no es en debilitarte espiritualmente? ¿Ah? Que pierdas las ganas, que pierdas el ánimo, y que el desánimo haga con la iglesia o con muchos lo que tiene que hacer: debilitarte. Porque sabe que a través de eso, de la debilidad, cuando el hombre es débil, cuando la mujer está débil, cuando estamos débiles, estamos propensos, ¿cierto?, a más vulnerables a un ataque. Cuando estamos débiles físicamente, usted dice: recientemente vengo saliendo de un resfriado, de una gripe muy fuerte, y estás débil, hasta físicamente estás débil. Entonces te tratas de cuidar, te pones algo en tu boca, te cuidas para no infectar a otros, porque también ¿has visto eso, hermano, no? Cuando las personas se tapan para no infectar a otros, ¿cierto? Porque el pecado mismo era así también, ¿está entendiendo? Entonces la persona está débil. Entonces Israel tenía que ser, la única manera de que pudieran ellos vencerlo, hay que debilitarlos. Hay que debilitarlos para poder expulsarlo. O sea, Balac se estaba cruzando por delante de Israel. Se cruzaba por delante de Israel, debilitarlo, impedirlo. Pero parece que se le olvidó que Jehová Dios, el Dios suyo y mío, estaba con Israel. Y eso es lo que nunca debe olvidársete a ti. En una ocasión le dice: oye, Israel, Jehová Dios es uno y no hay otro. Dios es uno. Y ese Dios, escúchelo, que estaba con Israel en ese tiempo, hoy día está con nosotros. Y no es una palabra cliché, porque Él sí está con su iglesia. Amén. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nos estamos cruzándonos en el camino de Él, impidiendo el avance, impidiendo que Él obre en nuestras vidas. Entonces, por lo tanto, el rey Balac se propuso buscar los servicios de Balaam, de este adivinador, con la mira y la esperanza de encontrar ventaja sobre Israel. Números 22:5 dice: por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río Éufrates, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, ¿cierto?, a Balaam, diciendo: un pueblo, le mandó a decir, ha salido de Egipto. Tenía muy claro que le faltó, no sé qué le faltó, si sabía Balac que había salido de Egipto con mano poderosa. Yo no sé en qué pensó este rey, qué fue a pensar que iba a poder ser detenido Israel. Si Dios tuvo que hacer entender que ni Faraón fue capaz de detener a Israel, ni la esclavitud fue capaz de detener a Israel. No sé qué fue a pensar este rey. ¿Qué les hace pensar hoy en día a nuestras cabezas pensantes que pueden detener el evangelio, que pueden detener a Dios? No sé qué se les hace pensar aquello. Solamente que no piensan que hay un Dios que está por sobre todas las cosas. Siendo que la misma NASA y muchos de los astronautas que han recibido a Cristo saben que la tierra cuelga en nada. ¿Qué te hace pensar que vas a detener a un Dios tan grande? La tierra está suspendida en nada. Un rayo del sol la tapa. Un rayo del sol la tapa. ¿Qué le hace pensar a estas cabezas pensantes que pueden detener a Dios? Si no podrán. ¿Entiende? Tenemos a un Dios que está por sobre todas las cosas. Entonces viene este rey Balac,
rey de Moab, ¿cierto? Envía estos mensajeros a Balaam, envía su comitiva grande, ¿ya? En la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. O sea, cuando él dice cubre la faz de la tierra, no es que estaba todo el mundo cubierto por los israelitas, pero estaba diciendo son en cantidad extrema grande. Están cubriendo. ¿No recuerdas tú la historia de este mismo varón del profeta con su criado Jesse, que estaba temeroso, y el profeta tiene que decirle, porque el profeta confiaba en Dios, le dice: no, Jesse, sabes, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Parece que Dios tiene que abrirnos los ojos para que sepamos de que tenemos a un Dios extremada, sumamente grande. Abre los ojos a estos siervos, Señor. Entonces ven pues ahora, le manda a decir este rey, confiando en un adivino que estaba en contra de Dios, ¿ya? Ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Por lo menos reconoció que era más fuerte que él, ¿ah? Balac reconoció que Israel era más fuerte que él. Entonces, por ventura, podré yo herirlo. A lo mejor, en una de esas los venzo. En una de esas los venzo. Y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendijeres será bendito. Mira lo que le demanda decir Balac, el rey de Moab, a un adivino, a Balaam. Yo sé que al que tú bendigas será bendito. Yo te voy a decir por qué me causa un poco de, no sé, digo yo, Señor, ¿cómo no vamos a tener dos dedos de frente para pensar en esto? Mire, diciendo un pueblo grande, ven pues ahora, maldíceme este pueblo porque es más fuerte y por ventura yo podré herirlo y echarlo de la tierra. Yo sé pues que el que tú bendijeres será bendito y el que tú maldijeres será maldito. Mira, escucha esto. Hay un presidente, que no me recuerdo cuál es el presidente, que maldijo a Israel y hoy está muerto. ¿Quién es? Ese mismo, ya. Escucha lo que dice la palabra, que le dijo Dios a Abraham: a los que te bendijeren, los bendeciré. Dios le estaba diciendo a su pueblo Israel, pero no a ese adivino: a los que te bendijeren, los voy a bendecir. A los que te maldijeren, los voy a maldecir. La palabra no la tiene el rey Balac. La palabra no la tiene Balaam. La tenía Abraham. Promesa de Dios para la iglesia de hoy. Así que quédate tranquilo. A los que te bendigan, esos van a ser bendecidos. A los que nos bendigan a nosotros, van a ser bendecidos, prosperados. Aquellos que nos maldigan van a ser maldecidos, no por mí, sino que por Dios. Porque tenemos el mismo Dios de Abraham, el de Isaac, el de Jacob, el de Pedro, el de Pablo, el de Juan el teólogo. Es el mismo Dios, no cambia. Su poder es grande, es extremo. Mira. Así que, ¿en quién tienes tu confianza? Si tu confianza debe estar en Dios. Entonces partió bajo su terquedad esa comitiva a Petor, una delegación de ancianos o de príncipes moabitas y madianitas, porque todo esto estaban en contra de Israel, ¿ya? Y el mensaje que llevaron a Balaam fue el siguiente: mira, le dijeron, un pueblo ha salido de Egipto. Ya lo tenían preparado el discurso antes, ¿ah? Y ya se habían preparado antes, y esto le vamos a decir. Porque yo lo leí. Dice: mira, un pueblo ha salido de Egipto. Mira, han cubierto la tierra hasta donde alcanza uno a ver. ¿Cómo eran estos israelitas? Son infinitos. Eran muchos. Y están morando directamente enfrente de mí. Y es ahí donde tenemos que pararnos, frente al enemigo. Así que no tengan miedo. Así que la iglesia tiene que ponerse de pies en este tiempo de ideología de género. En este tiempo donde se quieren ir en contra de los niños que están ahí en el vientre de la madre, que dicen que no son nada. Es la iglesia donde tiene que levantar la voz y decir y optar por la vida, porque Jesús es la vida. Y una de las 7 cosas que aborrece Jehová es las manos derramadoras de sangre.
Así que no te cruces en el camino de Dios, que las cabezas, los que piensan. La Biblia dice, oremos por quienes nos presiden, oremos para que Dios empiece a cambiar las mentes, hermanos, porque si no, de lo contrario, este país va a ser entregado por Dios y va a venir un juicio terrible a este país si seguimos así, porque Dios lo va a hacer. Escúchalo, Dios lo va a hacer. Dios entrega, lee Hechos, Romanos 1, Romanos 2, y entendamos esto, que cuando el hombre se cruza en el camino de Dios para oponerse, para irse en contra de la Biblia, para irse en contra de los estatutos de Dios, Dios entrega a una nación, puede entregar a toda esta nación. Así que entiende, pongámonos de pie en la iglesia que me está escuchando, empecemos a orar, empecemos a clamar, levantemos la voz a través de radio, levantemos la voz a través de la televisión y empecemos a decir que nadie puede irse en contra de Dios, y que cualquiera que venga a Dios va a ser bendito por él, y cualquiera que maldiga a Dios va a ser maldecido por él. Pero tú y yo tenemos la promesa de Dios. Agarrémonos de esa promesa, vivamos para Dios, seamos fieles a Dios, vivamos bajo la voluntad de Dios, no bajo nuestros deseos, para que esa promesa se cumpla hoy en nosotros. Con la sola presencia de Israel temblaban los pueblos. Ay, imagínate si predicamos por la radio y muchos tiemblan. Pero Dios puede sanar tu corazón. Hay mucha gente que ha sido dañada, que está enojada con Dios. Dios no te ha hecho nunca nada. Lo único que Dios quiere es cambiarte. Pero Israel estaba enfrente, solamente enfrente. Llegaron tranquilamente, se pusieron enfrente de Moab, y el rey Balac arma este tremendo y descabellado plan en contra de Israel. Pero se le olvida, aún él diciéndolo, que Dios los había sacado de Egipto, se le olvida que Israel tenía un Dios extremadamente grande. Así que nunca se te olvide que nosotros tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios digno de ser alabado, a un Dios digno de poder levantar nuestras manos y decirle, tú eres el más grande, a un Dios digno de decirle, tú eres el más maravilloso, tú eres el más excelso, que un Dios temible. Oiga, a Dios le gusta la alabanza de su pueblo. Dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Le gusta, así que tú alaba a Dios con todas tus ganas, en cualquier lugar alaba a Dios con todas tus ganas, sírvele a Dios porque tienes a un Dios tremendo, un Dios grande. Entonces Balaam pidió la delegación que se le alojara, ¿cierto? Está divino, con él aquella noche, y le prometió que al día siguiente le referiría las palabras de Jehová. ¿Cuál fue la revelación divina que le dio Dios a Balaam? No debes ir con ellos. Eso fue lo que le dijo. No debes ir con ellos. No debes maldecir al pueblo, porque este pueblo son benditos. En ti serán benditas, le dijo a Abraham, todas las naciones. Cristo es la simiente. Y estamos en Cristo, somos benditos, porque Cristo está con nosotros. Ahora, el Señor viene y le dice, Balaam interesado, imagínate, interesado, viene Balac, le manda todo el séquito de gente con muchos regalos, mucho dinero podríamos llamarlo en este tiempo, y miremoslo de esa manera, mucha fortuna. Y le dice, espérenme aquí, quédense esta noche en mi casa, yo voy a orar a Dios, voy a ir a Dios y le voy a preguntar, porque era un adivino, los adivinos se dirigen a Dios, y le voy a preguntar qué me dice Él. ¿Qué me dice Él? Y Dios viene y le dice, no debes ir con ellos. Número 22, capítulo 8, va en adelante los versículos. Dice, en vista de esto, Balaam dijo a los hombres, vayáis a su país, porque Jehová ha rehusado dejarme ir con ustedes. Jehová no quiso que yo fuera. Ahora, quiero que me ponga atención en esto. Si leemos detenidamente este versículo 13 ahí, dice, podemos ver que Balaam sí quería ir. Números capítulos 22 y versículo 13. Y aquí podemos ver que Balaam sí quería ir. Escúchelo, quizás no lo ve, pero ahora lo va a ver. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque el Señor no me quiere dejar ir. ¿Qué quería Balaam?
Y cualquiera puede decir, no, qué bueno, Balaam. Le consultó a Dios. Mentiroso, si era un adivinador. Y él dijo, no me quiere. Él quería ir, po. Él quería ir. Entonces viene y le dice, no me quiere dejar ir con vosotros. Entonces Balaam y Balac siguen resistiendo. Estos dos varones, tanto el rey de Moab, que es Balac, y Balaam, siguen resistiendo la voluntad de Dios y siguen cruzándose para impedir el paso de Israel. Se envía una delegación, entonces Balac envía una delegación más distinguida, un séquito de personas más distinguidos, más enseres, más regalos, más oro, más plata, más de todo, aumentado, se lo envía de nuevo. Porque entendió se dio cuenta de que Balaam tenía las ganas de ir. Entonces dijo el rey, en otras palabras, si a lo mejor le mando más de todo, lo vamos a convencer para que venga y nos maldiga Israel. Claro, y no se equivocó el diablo. No se equivocó en este caso. Ofrecen a Balaam una mejor oferta, lo cual no pudo resistir, y Balaam acarició la idea o la propuesta nueva. Aquella misma noche consiguió lo que deseaba: permiso de Dios para acompañar a la delegación de Balac, ¿cierto? Consiguió el permiso. Por esto incluyó la estipulación divina, ¿cierto? Solo la palabra que yo te hable es lo que podrás hablar. Dios le dijo a este divino, imagínate, solo lo que yo te diga que digas, tú vas a decir. ¿Ya? En su mente, él no tenía idea qué es lo que Dios quería a lo mejor, porque él iba con la idea de maldecir. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenía que tenía permiso para ir? Balaam estaba determinado a maldecir a Israel y de ese modo recibir la recompensa prometida. No había nada que pudiera detenerlo a Balaam. A Jehová, Dios, no le agradó que Balaam se fuera con aquellos hombres dispuesto a maldecir a Israel, a pesar de que se había dado el mandamiento de no hacerlo. ¿Por qué? Dios le dijo, tú vas a decir lo que yo quiera, pero Balaam llevaba en su corazón a maldecir. ¿Por qué? Escuche esto, porque Balac le entregaba todo el oro, toda la plata, todo lo que traía, si es que iba a maldecir. ¿Está entendiendo? Entonces fue directo a maldecir. Podríamos decirlo así: los malos resistieron a Dios. Balac y Balaam resistieron a Dios, se cruzaron en el camino de Israel. Cruzaron en el camino de Israel, pero ahora Dios se cruzaría en el camino de Balaam. Así que Dios se empieza a cruzar. A Balaam le esperaba una gran sorpresa. Su asna, mientras iba, recuerde que iba en un asna, iba con más gente, el versículo base, a comportarse de manera muy extraña. Se comienza a comportar de manera muy extraña. ¿Por qué? Un ángel de Jehová se había plantado en el camino y le había cerrado el paso. Quiero usted que puede leer esta historia completa después. Quiero que entendamos que al cruzarse el ángel se le estaba mostrando a Balaam que el resistir la voluntad de Dios significa la muerte para él. El ángel se cruza para que Balaam lo viera. Balaam no lo vio, pero lo vio el asna. Dios quería que entendiera: eres digno de muerte, Balaam. Eres digno de muerte. Así que todos los que se crucen en el camino de Israel son dignos de muerte. ¿Y por qué digo Israel? Porque era Israel que quería impedir este Balac. Pero Israel lo respaldaba a Dios. Por eso le dice a Abraham en el capítulo 12: a los que te bendijeren los bendeciré, y a los que te maldijeren los voy a maldecir. Entendamos, una gran promesa. O sea, es una victoria asegurada. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer la voluntad de Dios. Vivir bajo la voluntad de Dios. No podemos estar viviendo bajo nuestros deseos, bajo nuestros preceptos. No podemos vivir a como nosotros queramos y nosotros tratar de acomodarnos y justificarnos en la palabra. No, si no importa si a Dios le agrada esto, a Dios le agrada lo de allá, y no importa cómo viva para Dios, total, de todas maneras ya hay una promesa. La promesa se cumple si nosotros cumplimos con Dios. Dice amén. Entonces, de ese momento en adelante, impulsado por el Espíritu de Dios, Balaam emitió declaraciones formales proféticas, entre las cuales hubo un mensaje de condenación contra Moab y no contra Israel, contra el mismo rey Balac, para que usted lo entienda. Entonces Balac y Balaam se separaron, lógico, se molestó porque no hizo, porque Dios no le permitió. Dios gobernó la boca de este hombre.
adivino. Entonces Balac y Balaam se separaron. La Biblia informa que Balaam volvió a su lugar, y esto simplemente significa que el adivino siguió su propio camino, porque no pudo maldecir a Israel. Esto me da a entender, para que despertemos, que Dios gobierna cielo, mar y tierra. Así que yo me alegro por eso. Dios gobierna todo. Yo no sé si tú te alegras con Israel y con nosotros. Yo me alegro porque Dios gobierna todo. Así que tu problema, déjalo en las manos de Dios. Pero escucha algo. Dios va a cumplir con nosotros si nosotros cumplimos con Él. Dios va a hacer con nosotros lo que tiene que hacer si nosotros hacemos lo que Él dice que tenemos que hacer. Así que agarrémonos, tomémonos fuerte del Señor, porque sus promesas son fieles y verdaderas a quienes cumplen con Él. Amén. Así que Dios controla todo. Me dice esto, me está diciendo que Dios controló la mente, la boca de este adivino. La controló. No pudo maldecir a Israel. No pudo, sino que profetizó en contra del mismo Moab. Ahora podríamos preguntarnos lo siguiente. ¿Aprendió finalmente Balaam la lección de que el resistir la voluntad de Dios era inútil? La pregunta para nosotros: ¿hemos aprendido que no podemos resistir a Dios? ¿Hemos aprendido de que no podemos irnos en contra de Dios? ¿Habrá aprendido el hombre, la creación de Dios, que no puede resistir a Dios? Yo tengo que decirte algo: el hombre en sí que no tiene a Cristo no lo ha aprendido, porque siguen resistiendo a Dios. Pero tú y yo, que somos iglesia de Dios, sí debemos aprenderlo y saberlo. Escucha esto: hoy día se pueden reír, hoy día pueden decir muchas cosas, hoy día pueden buscar a muchos Balaam, pero nada pueden hacer si Dios no lo permite. Escucha, nada puede hacer si Dios no lo permite. Dios controló la boca y el sentimiento y todo de este hombre. Escuchemos esto. Entonces, ¿resultó para bien la resistencia de Balaam presentada a la voluntad de Dios? ¿Le fue bien a Balaam por resistir al pueblo de Israel, por cruzarse por enfrente de Israel? ¿Le fue bien? Por eso dice: ¿le fue bien a Coré por irse en contra de Moisés? ¿Le fue bien a Caín por irse en contra de su hermano Abel? ¿Le fue bien a Egipto, a Faraón y a todos sus agoreros por irse en contra de Israel y de Moisés? No les fue bien. ¿Le fue bien a los hombres que se fueron en contra de Jesús cuando nació? No les fue bien. A nadie le va bien cuando se van en contra de Dios. Nadie podrá gozar de una victoria por mucho tiempo si tú te tiras en contra de Dios. Te irá mal. Tenemos experiencia en las redes sociales de presidentes que han maldecido a Israel, de hombres que se han ido en contra de Dios y les ha ido mal, horrible. ¿Por qué? Porque contra Dios nadie se puede ir. Contra los estatutos y normas de Dios no podemos irnos. Es verdad, pueden irse, sacar leyes y todo aquello, pero Dios prevalecerá. La palabra va a permanecer para siempre. Así que tú y yo, iglesia, esta ciudad de San Carlos, volvámonos a Dios, busquemos a Dios para que Dios se apiade de nosotros y tenga de nosotros misericordia, para que la mano de Dios se extienda y toque a muchos en esta ciudad, para que muchos sean sacados del error y puedan cambiar y ver que el Dios que alaban los evangélicos, los cristianos más bien, el Dios de Israel es el mismo Dios que está hoy enfrente de esta batalla, es el mismo Dios con su misma presencia. Que el arca que iba frente a Israel es la presencia de Dios que está enfrente de la iglesia en San Carlos, es la presencia de Dios que está enfrente de este gran ejército que se llama iglesia aquí en la tierra. Tenemos que decir que de ninguna manera le fue bien a Balaam y a Balac cruzarse en el camino de Dios. Yo ya voy a estar terminando.
Cuando Jehová mandó a los israelitas que se vengaran de los madianitas por la participación de que estos habían tenido en cruzarse en oposición, ¿cierto? Ellos se cruzaron, los madianitas, por cruzarse en oposición a los israelitas. Balaam todavía estaba en medio de ellos y por lo tanto Balaam, aunque en ese entonces, cuando iba a maldecir a Israel, el ángel no lo mató, ahora este Balaam se encuentra frente a frente con la muerte por manos del pueblo de Dios. El diablo siempre va a tratar de reírse, de destruirte. Pero yo te aconsejo que entiendas, no te cruces tú ni yo por el camino de Jesús en oposición. No te cruces tú por enfrente del camino de Moisés. No te cruces para que no haya una maldición en tu vida. No te cruces en el camino de Jesús para detenerlo. Muchas veces tenemos actitudes y nos cruzamos en el camino de Dios en oposición, cuando nos queremos mover bajo nuestra propia voluntad. Muchas veces con nuestro actuar nos cruzamos en el camino de Dios y le ponemos oposición al Espíritu Santo y contristamos al Espíritu Santo que habita en nosotros, y el Espíritu Santo se retira. Le ponemos oposición, ya sea con nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras, ya sea a través de las redes sociales. Nos cruzamos e infringimos la ley de Dios. Pero yo te aconsejo, no te cruces en ponerle oposición a Dios, porque con Dios nadie sale victorioso cuando hablamos de irse en contra de Dios. Nadie pudo salir en victoria sobre Israel. Nadie. Todos perecieron a una. Aunque por 400 años Israel haya estado en Egipto, preso, esclavo, porque fue culpa de ellos, en otras palabras. Porque ellos llegaron, tendrían que haber estado los 7 años de hambre y listo. Y cuando pasó aquello, irse retirado y irse ido de ahí y volver a Canaán. Pero ellos traspasaron de Canaán y llegaron a Egipto. Fueron más allá de lo que Dios le había dicho. Pero aún así, Faraón ni Egipto pudo detener a Dios. Ni los 400 años pudieron detener a Dios. Ni en el tiempo de silencio, en el tiempo de Malaquías y la aparición de Jesús pudieron detener a Dios. Nada puede detener a Dios. Por eso te digo, si tú vives bajo la voluntad de Dios, a pesar de que tienes luchas, a pesar de que tienes problemas, a pesar de que tienes dificultades, a pesar de que te enfrentas a situaciones difíciles, situaciones que para tu hermano que está a tu lado, situaciones que para tu esposa o esposo es imposible. Una, no hay dinero, no están los medios, y aunque haya, no tienes solución porque escapa al dinero el problema que tienes. Aunque tú vivas lo que viva, vive de acuerdo con Dios, porque Dios te dará una salida en algún momento. No todo el tiempo estarás ahí. No todo el tiempo Dios te dejará que Faraón te aflija. No todo el tiempo Dios dejará que el Faraón te humille. No todo el tiempo Dios dejará que Balac haga lo que quiera que hacer. No todo el tiempo. Llegará el tiempo en donde Dios va a levantar su mano en tu vida y te va a levantar y te va a sacar de ahí. Y llega el tiempo para esta ciudad donde Dios va a empezar a raer a todos los adivinos, donde Dios va a empezar a destruir al hombre que se ponga en contra de él. Alaba. Llegará el tiempo en donde Dios hará conocerse más claramente para esta nación, y toda esta nación sabrá que el Dios que alabamos, que el Dios que predicamos, no es un Dios cualquiera, es un Dios omnipotente. Así que, iglesia, llegará el tiempo. No importa lo que hayas pasado, no importa lo que hayas sufrido. Yo sé que duele, nos daña, nos afligimos, pero estate tranquilo. Escucha algo. Dios de alguna manera quería estar con su pueblo.
se preocupó. Y Dios dijo: voy a mandarles a hacer a Moisés un tabernáculo. Y llama a Moisés al monte arriba y conversa con Moisés y le demuestra todo también sobre el tabernáculo, que indicaba que Dios estaba con ellos. Mientras Israel tenía la presencia de Dios en medio de ellos, había gozo, había alegría. Solamente esos 20 años sufrieron, la anhelaban cuando el arca no estaba con ellos. 20 años, imagínate. Pero cuando el arca volvió, todos se regocijaron. Así que regocíjate, porque Dios está contigo en medio de tus problemas. Tú y yo habitamos igual que Israel en medio de problemas. Tú y yo habitamos igual que Israel en medio de oposición. Tú y yo, igual que Israel, caminamos en este mundo con oposición, con amenazas, bajo amenaza. Tú y Dios caminamos juntos. Tú y yo caminamos juntos con Dios. Y caminó Dios con Enoc con Dios, ¿cierto? Y fue traspuesto. Entendamos esto. El mismo Noé agradó a Dios, halló gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque este varón hizo la voluntad de Dios. Así que nosotros hagamos la voluntad de Dios, para que Dios pueda ejecutar sus obras en todos aquellos conflictos, para que Dios pueda glorificarse en todos aquellos problemas. Así como se glorificó sobre Faraón y su ejército en general, así Dios quiere glorificarse sobre tus problemas. Llegará el tiempo, iglesia, que dejaremos de caminar como Israel caminaba. Va a llegar el tiempo, quizás, hermanos, que dejaremos de avanzar como Israel, porque Israel avanzaba a una tierra terrenal, pero tú y yo avanzamos a una tierra celestial. Tú y yo vamos más allá de esta tierra. Hermano, mi destino no está en el cementerio, tu destino está en el cielo. Tu meta se llama Cristo, tu meta se llama Jesucristo, joven. Tu meta se llama Jesucristo, hermano. Cristo es nuestra meta. Mi meta no es la muerte en la tierra, mi meta es más allá, porque dice que Dios nos guiará más allá de la muerte. Más allá de tus problemas está Dios. Más allá, del otro lado está Dios. La victoria está del otro lado del Jordán. La victoria está del otro lado del Mar Rojo. La victoria está del otro lado de las pruebas. La victoria está del otro lado. Allá está tu victoria. Así que no te detengas. No tengas miedo. No tengas miedo. Créele. Pelearon en contra de Madián, como Jehová les mandó, y Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián. Y dentro de esos reyes estaba Balaán, hijo de Beor, a quien mataron a espada. Así que este adivino de Zippor fue muerto a espada por cruzarse en el camino de Dios, en el camino de Israel. Así que confía en Dios, porque Dios está con aquellos que están con Él. Ponte de pies un momento. Ponte de pies un momento. No te rindas frente a lo que vivas. Escúchalo, mucha gente va a renunciar, porque la Biblia dice que muchos tropezarán entonces. No seas de aquellos que tropiecen o te hagan tropezar. Sigue avanzando. Sigue creyéndole a Dios. Es que es difícil el camino, dices tú, y no hay victoria que no tenga una dificultad. Israel tuvo que luchar y vencer a sus enemigos, al amorreo, al heveo, al eteo, a todo el pueblo enemigo, y para poder obtener esa tierra que Él les había prometido. Asimismo, hermano, nosotros vamos a la presencia de Dios, una salvación que Dios ya nos ha dado, y tenemos que luchar y vencer a cualquiera que se ponga por delante, sea el problema, la dificultad, vencerlo, seguir luchando. No importa lo que vivas, sigue avanzando, y si te has caído, ponte de
de pie, porque debes aprender a caminar. Y si te has vuelto a caer, vuelve a ponerte de pie. Aprovecha que Dios te levanta, porque si el justo cayere o el justo retrocediere, no agradará a mi alma, porque a Cristo no le agradan los que retroceden, sino los que avanzan, los que perseveran, los que continúan. Así que, iglesia en San Carlos, a ponerse de pie y avanzar, porque Dios va con nosotros. Israel no estaba solo, Israel lo defendía Dios. Oh Dios de los cielos, este adivinador de Petor queda como ejemplo amonestador para todos los que insisten en pasar por alto a la voluntad de Dios. A todos aquellos queda como ejemplo para nosotros. Creo que este mensaje de Dios para nosotros debería estimularnos a estudiar la palabra, la cual debiéramos recibirla con humildad, reconociendo que cuando las escrituras nos hablan, es la voz de Dios hablándonos con amor. Eso quiero que tú lo entiendas, que cuando la escritura desde este púlpito te hable, es Dios hablándonos con amor, es Dios corrigiéndonos, es Dios guiándonos, hermanos. Porque Él quiere hacernos conocer su voluntad para nosotros, y entonces hacerla, y nunca adoptar un proceder necio como el de Balaam, hermanos. Irnos en contra de Dios, nunca tener un actuar como necio de Coré, de irse en contra de Moisés, nunca tener un actuar como el actuar necio de María, la hermana de Aarón mismo, de irse en contra de Moisés. No, nunca, nunca, hermanos, ocupar esa posición. Debemos analizar que cada determinación que queremos tomar debemos aprender a poner a Dios en todo. Que nada de lo que hagamos bajo nuestros preceptos, sino que sea todo bajo la dirección de Dios. Así que sal de aquí hoy día y dile a Dios: yo quiero empezar a hacer tu voluntad como tú quieres. No hagas tu voluntad. La voluntad de Dios está escrita en la palabra. La voluntad de Dios está escrita en la Biblia. Tienes que leerla, escríbela, léela en tu corazón, guárdala. La voluntad de Dios está ahí. Si no sabes leer, ven aquí a la iglesia. Aquí te la ministramos, aquí te la enseñamos, aquí te la decimos, aquí te mostramos el camino a seguir. Ahí está la voluntad de Dios para tu vida. Ahí Dios te da una dirección. Dios interviene hoy en tu camino. Escucha San Carlos, escucha iglesia. Dios interviene hoy en el camino de muchos líderes. Dios interviene y se pone en nuestro camino, no para destruirnos, sino para que nosotros reaccionemos, recapacitemos de que tenemos que hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad, como la hizo Balaam y Balac bajo sus propios deseos y anhelos. Oh Dios de los cielos, gracias te doy. Yo quiero orar si hay alguien que quiere que oremos. Oh Dios de los cielos, gracias Jesús. Colóquese de pies aquí adelante. Quédate de pies aquí en el altar. Humíllate a Dios. Sabes, tú te puedes humillar en tu hogar durante la noche cuando estás acostada, acostado. Y quizás no de rodillas, sino que simplemente en tu lecho, en tu cama, tú te puedes humillar delante de Dios. Porque tú puedes hacerlo. Yo quiero que le des este tiempo a Dios un momento. Quédate aquí en el altar, no te muevas de acá del altar, quédate aquí. Quédate aquí en el altar. Y quiero que tú le cuentes a Dios y dile que te dé la fuerza para empezar a hacer su voluntad. Y quiero que sientas la presencia de Dios, porque a través del Espíritu Él está aquí. Yo la siento. Yo sé que está aquí su Espíritu Santo. La presencia de Dios está aquí. Está aquí. Y si tú no lo crees, con tus ojos lo vas a ver. Podrás experimentarla en tu corazón, en tu vida. Experimentarás la presencia de Dios en tu hogar, en tu trabajo, en tus proyectos. En medio de ese problema experimentarás la presencia de Dios. En medio de toda la dificultad que puedas vivir, experimentarás la presencia de Dios. Notarás que la presencia de Dios te estará capacitándote, ayudándote. Notarás que el gozo de Dios estará en tu vida. Verás la mano de Dios ahí. Vamos, sigue aquí, su presencia está aquí. Humíllate delante de Dios.
Dios. Milagroso, abres camino, luz en promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Vamos. Alaba a Dios en esta hora. Él está tratando con tu vida, en tu corazón. Él está aquí. Tocando mi corazón, Sí, aleluya. Sí, aleluya. Vamos, sigue aquí. Vamos, dile que toque tu vida, que llene tu vida. Radioemisoras Emaús presentó El Mensaje de Dios.